El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es un antivirus que se ha adaptado a infectar y destruir linfocitos CD4 en los que se replica, provocando una profunda inmunosupresión en el hospedador. Como consecuencia, se produce la infección por gérmenes oportunistas, el desarrollo de tumores y la afectación neurológica que forman el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El papel del sistema GAD como diana preferente de la infección para el VIH, la activación crónica del sistema inmunitario y los mecanismos de escape del virus a la respuesta inmunitaria presentan hitos recientes que han cambiado nuestra visión de los mecanismos responsables del deterioro del sistema inmunitario que caracteriza al desarrollo del SIDA. La infección crónica ocasiona la elevación de citoquinas proinflamatorias, marcadores séricos de inflamación y activación del sistema de coagulación. El ARN monocatenario del VIH estimula los receptores de tipo TOL endosomales 7 y 8. La unión del ARN viral con TLR7 induce liberación de interferones tipo 1 por células dendríticas plasmocitoides y forma un potente activador de células NK. Por otra parte, el reconocimiento intercelular de ADN viral genera una respuesta proinflamatoria con producción de INF-beta e interleucina 1-beta. La disminución de la replicación del VIH en el inicio de la terapia antirretroviral se asocia con una disminución rápida y progresiva de marcadores de inflamación, adhesinas. Los interferones tipo 1 son de alta importancia en la patogenia de la infección por VIH. Estas citoquinas, principalmente beta y alfa, se encuentran en la interfase entre la inmunidad innata y adaptativa, porque propician la activación y maduración de células dendríticas plasmocitoides, células NK y linfocitos T y B. Los interferones alfa es el tipo dominante de interferón 1 detectable en personas infectadas por VIH, y sus niveles se relacionan con el grado de depresión de células T, CD4 y activación inmune. Polimorfismos en el factor de regulación de interferones 7 se han relacionado con el nivel de producción de interferones alfa, células dendríticas, y con la activación de células T, CD8, células supresoras y agotamiento celular. En pacientes infectados con VIH se han identificado diversos tipos de linfocitos T reguladores, linfocitos B reguladores y células supresoras de origen mieloide. Las células supresoras regulan la respuesta inmunológica durante la infección crónica y limitan la inmunopatología asociada con la inflamación, aunque ellas mismas pueden ser también blancos de infección viral. Sin embargo, el bloqueo de las respuestas adaptativas por parte de los linfocitos supresores puede ser perjudicial al prevenir la inflamación del patógeno y favorecer su persistencia. Con una exposición antigénica prolongada se conduce al agotamiento de las células inmunes. Existe una disminución de las células TSD4 de memoria del intestino. Estas alteraciones de la inmunidad intestinal resultan en un incremento del paso de factores bacterianos a la sangre y que la translocación bacteriana provocaba activación inmunitaria sistemática en la infección crónica vía estimulación de TLR en diferentes poblaciones leucocitarias. La destrucción de la integridad de mucosas en la infección por VIH se asocia por pérdida de linfocitos Th17, los cuales abundan en tejidos mucosos y están vinculados con la inmunidad frente a bacterias comensales. Se considera que existe un delicado balance entre linfocitos T y células Th17, que protege contra patógenos, pero evita el daño tisular inducido por una respuesta inmune excesiva. La pérdida selectiva de linfocitos Th17 intestinales, posiblemente provocada por infección selectiva de esta subpoblación, podría causar disrupción de la barrera mucosa y activación inmune crónica. Durante el curso de la infección por VIH ocurre una hiperactivación de las células B, caracterizada por hipergamaglobulinemia y aumento espontáneo de TNF-alfa e interleucina 6. El aumento en la proliferación y muerte celular se relaciona con la estimulación del receptor TLR9, sobreexpresado en los linfocitos B de memoria durante la infección crónica. Esto conduce a la producción de plasmocitos de vida corta responsables de la hipergamaglobulinemia, la cual entraña mecanismos dependientes de las proteínas virales GP120 y NEF.
El acúmulo de NEF en el linfocito B interfiere con la señal del ligando de CD40, induciendo así un descenso del cambio de clase y aumenta la expresión de receptores inhibitorios que producen anergia. PD1 produce una alteración en la interacción de linfocitos B con linfocitos TCD4, disminuyendo la producción de anticuerpos y la diferenciación a células plasmáticas. También disminuye la expresión de CCR7, CXCR4 y CXCR5, receptores de quimiosinas necesarios para la migración de las células B y para la interacción de estas con los linfocitos T. Debido a la pérdida progresiva de linfocitos B, se compromete la memoria serológica de anticuerpos desarrollados ya sea por vacunaciones o por infecciones previas. Los anticuerpos contra VIH aparecen semanas después de la infección inicial, pero algunos anticuerpos altamente neutralizantes se desarrollan después de varios meses. Estas inmunoglobulinas específicas podrían ser muy beneficiosas en el control de la infección crónica por VIH. Sin embargo, la variabilidad genética del virus y la pérdida de la función de los linfocitos B debido a INF-alfa secretado por PDC inducidas por el VIH afectan la generación de las mismas BTLA, los cuales son receptores inhibidores de la actividad inmune que pertenecen a la familia de los clústeres de diferenciación. En la infección crónica por VIH se induce la expresión de receptores CD4 en los linfocitos NK, lo cual facilita el ingreso del VIH a estas células y favorece sus efectos citopáticos. El aumento en la expresión de receptores inhibitorios como PD1 y la disminución de señales activadoras afectan las funciones de reconocimiento y destrucción de células infectadas que ejercen las células NK. La carencia de receptores activadores en la superficie de membrana de los linfocitos NK disminuye su interacción con células dendríticas y con ello la producción de citoquinas necesarias para la activación de las mismas. Determinadas proteínas del VIH pueden alterar las funciones de estos linfocitos. Por ejemplo, BPU inhibe la expresión de ligandos coestimuladores de receptores de células NK en la célula infectada. NEF inhibe la expresión de moléculas MHC clase 1 y de ligandos celulares para el receptor activador NKG2D. El VIH también altera el mecanismo de degranulación de los linfocitos NK y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La citotoxicidad hacia las células infectadas se inhibe y se redirige contra las células CD4 no infectadas por una inducción del ligando NK-P44L en la superficie de los linfocitos TCD4. NK-P44L puede ser estimulado por una fusión abortada del VIH, lo cual se denomina beso de la muerte. La inflamación crónica que se produce durante la enfermedad por VIH propicia el establecimiento de diversas patologías de origen no infeccioso. Las citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa contribuyen a los efectos patológicos de la hiperactivación inmune suscitada por el VIH. Los portadores de VIH tienen también un riesgo incrementado de desarrollar múltiples complicaciones asociadas con fenómenos de inmunosenescencia no relativos a la infección per se. Entre ellas, la resistencia insulínica, el síndrome metabólico, neurodegeneración, alteraciones cognitivas, esteatohepatitis no alcohólica, osteoporosis, insuficiencia renal y enfermedades autoinmunes. El virus de VIH es un tema muy importante dentro de la inmunología, ya que al atacar a los linfocitos puede dejar al paciente muy indefenso ante diversos microorganismos debido a la destrucción de los linfocitos de memoria que comprometen la memoria serológica de anticuerpos y el cúmulo de NEF en el mismo linfocito B que produce una incapacidad de los linfocitos de reaccionar ante la presencia de un antígeno.